Familia, dicen que el tiempo lo cura todo, pero hay dolores que no cicatrizan, sobre todo cuando la persona a la que queríamos decirle algo ya no está. Un te quiero que nunca dijimos, un perdón que no dimos o un reclamo que se quedó atorado en el alma. Este día, en Sobre la Mesa, hablaremos de esas palabras que jamás salieron y de cómo aprender a liberarlas cuando la muerte parece haberse llevado nuestra última oportunidad. Cómo sanar lo que quedó pendiente con alguien que ya no está. Cómo transformar la culpa en paz. Esta mañana está con nosotros nuestro queridísimo doctor de cabecera, al que amamos con tanto cariño, que se llama Carlos Sánchez. Gracias, Doc, por estar aquí. Gracias por estar aquí, Doc. Y sí es un tema que yo creo que a todos nos ha pasado, de muchas cosas que queremos decir, pero que finalmente la persona ya no está. ¿Qué pasa internamente, emocionalmente y físicamente cuando no expresamos lo que sentimos? Bueno, nuestro corazón y nuestra mente necesitan un cierre. Es muy importante para las personas el poder expresar nuestros sentimientos, pero justamente cuando hay ocasiones que no nos podemos despedir por alguna razón, que estamos de viaje, la muerte llega muy repentina o sencillamente fuimos a cambiarnos fuera del hospital y cuando llegamos ya no pudimos acompañar en el último momento. Eso se vuelve una herida muy grande porque nuestro cerebro todavía quiere amar, quiere despedirse, claro, quiere dar. Y entonces es por eso poder sanar. Y decías algo súper importante al inicio de la introducción. ¿Qué pasa cuando una herida lleva mucho tiempo? Y pensemos en heridas de más de 6 meses. Cuando una persona lleva 6 meses y duele mucho y empieza a cambiar su vida, aislamiento social, no come, bebe de más, conductas de riesgo, ahí ya estamos hablando cuando el dolor se puede convertir en trauma. Ya no es una herida sana. Todos podemos experimentar un dolor y es algo sano. Ya te está afectando, sí, exactamente. Y perdóname, síguele, perdón. No, Gaby, lo que quería decir es que, bueno, no acostumbrarnos a ese dolor. O sea, por supuesto que hay momentos así como una fractura que pueden pasar años y de repente hay frío y te duele. Pero no es normal cuando una herida. Porque aprendes todo el a vivir tiempo, con eso, ¿no? Exacto, lo integras como parte de tu vida y esa es la parte de la aceptación. No es dejar de amar, sino es poder reconciliarte con el hecho de que esa persona, la relación se ha transformado. La relación sigue, pero de forma diferente. Entonces, súper importante el poder sanar. Y hay gente que dice, bueno, dale vuelta a la página o entiende lo que has hecho. No, pero hay actos que nos van a ayudar. Y por eso este día, que el Día de los Muertos, que es tan importante, los aniversarios, el poder recordar a nuestros muertos y poder integrar en nuestra narrativa todos esos momentos maravillosos que compartimos. El hablarle a una fotografía ayuda muchísimo. ¿Eso es terapéutico? ¿Sí ayuda? Hablarle, o sea, hacer una carta, hablar a la fotografía o hablar hacia el cielo, sí, o simplemente al aire pensando que está esa persona, ¿ayuda terapéuticamente? Totalmente, porque nuestro cerebro necesita actos simbólicos para reparar y poder integrar la narrativa. Necesitamos poder escuchar y decirle a nuestro ser querido que lo extrañamos, que nos quiere. Inclusive se vale expresar el enojo. Cada emoción es válida. Si tengo impotencia, frustración. Incluso puede ser un reclamo, ¿no? O sea, un reclamo de por qué te fuiste, por qué me dejaste. O sea, al final no es una decisión o una elección, pero también puedes estar muy enojado con la persona que se fue. Y por muchas razones. Claro, es válido poder conectar con tu emoción y describir qué es lo que sientes y no quedártelo, no tragarte. Porque todo lo que emocionalmente no resolvemos, el cuerpo lo actúa, lo va a psicosomatizar. ¿Qué hay de, por ejemplo, una situación familiar que a mucha gente que afecta, que tienes un pleito en la familia y dejaste de ver a tu hermano o a tus papás o a quien sea? Y se quedaron peleados y esa persona se muere y luego te entra una culpa horrible o qué hacer. Es terapéutico, aunque ya no estén, como dice Gaby, hablarle a la fotografía, hablarle al altar, aunque hayan pasado en vida mucho tiempo separados o peleados estos seres. ¿Sabes, Pepe? Ese duelo llega a ser muy doloroso y traumático, porque no solamente es la pérdida del ser querido, es todo lo que emocionalmente ya no pude resolver, que genera mucha culpa, condenación, frustración y quedan muchas emociones. O sea, quizá la rabia de no haberlo podido reparar, el podernos haber sacado una revancha, el no hacer. Entonces, súper importante el trabajar ese duelo de muchas formas. Recordemos que no es que mentalmente lo entienda, no es asentimiento mental lógico, pues ya entendí que ya murió y que ya no hay nada que hacer. No, nuestro sistema límbico, la amígdala, la parte de las emociones,
necesita justamente el poder sanar esas emociones, pero para poderlo actuar nuestro cuerpo se conecta. Entonces los actos simbólicos, el hecho de prender una vela, el poder ir inclusive a una tumba y poder reclamar y sacar esa ira, ese enojo, puede ser algo reparador. Fíjate que tengo una amiga que lamentablemente su esposo decidió quitarse la vida. Pero la dejó con niños chiquititos, la dejó con deudas y con problemas muy, muy grandes. Y esta chava estaba tan enojada con él, que empezó a enfermar. Empezó a enfermar y tuvo que hacer un trabajo muy profundo para poder decirle todo lo que pensaba y todo lo que estaba sintiendo. O sea, porque si no, no podía seguir continuando. Y aquí vemos cuando a veces tenemos que hacer cosas más allá de decirlo, o sea, tenemos que tomar actos de nuestra vida, porque sí, por un lado, ¿por qué te tomaste la vida, no? Y a esas personas a veces hay mucho detrás, claro. La culpa, la condenación. ¿Qué le llevó a esa persona? Y aparte del dolor de la ausencia, de perder a un ser querido, el padre de tus hijos, ¿no? El no poderlo entender, aparte, a veces es como abrir la caja de Pandora de muchas cosas que no se resolvieron y gente tiene culpa. Pero además es lidiar con el presente, que diario me lo recuerda, el ver la cara del hijo. Entonces, esas emociones son muy profundas y sí necesitamos un acompañamiento psicoterapéutico. Y no es nada fácil. O sea, por ejemplo, a mí en mi caso, yo tenía un amigo que éramos muy amigos, nos íbamos de fiesta, íbamos a comer, a cenar, y de repente yo no tuve la oportunidad de despedirme, se enfermó, se aisló de todo mundo y fue algo como hasta la fecha. Yo no he sabido cómo este coraje que siento y la culpabilidad de haberle dicho, oye, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Que esto simplemente, o sea, desapareció y luego después nos hablaron de que y falleció. Fue un shock para mí muy fuerte, pero hasta la fecha no he podido, o sea, me siento como muy culpable de que es que si yo le hubiera hablado, es que si yo le hubiera dicho aquí estoy, no pasa nada, o sea, todavía siento esa culpabilidad aquí en mi pecho horrible. Y entonces justamente, ¿no? Date el derecho de conectar con esa culpa y el poderla verbalizar y el poder decir, eso que sientes, me siento culpable por no haberme despedido, pero también el poner en ese equilibrio de, ok, yo no soy responsable de la forma en la que te fuiste, yo no tuve el control de esa circunstancia y también a veces cuando estamos en el duelo solamente vemos el momento doloroso, traumático y no nos acordamos de todo el libro, de toda la relación y también poner en perspectiva que tuviste momentos de felicidad, de compañía y que en todas las relaciones no hay una relación perfecta. Claro. Es que es fuerte porque todas las veces son diferentes. Yo, por ejemplo, o sea, al perder a mi papá, pero tampoco lo vi porque fue en la época del COVID y entonces no hay una cosa en tu mente que es como de, bueno, pero ¿dónde está el cuerpo? Porque nada más ves una bolsa negra a metros, ¿no? Y entonces creo que esa parte también del cómo se van, también a veces te reconforta mucho el decir, bueno, aquí me estoy despidiendo de alguien, pero al final pues ¿de qué me despido? Exacto. Y entonces, por eso es súper importante, cómo se da la muerte, la pérdida de nuestro ser querido, va a marcar mucho cómo va a ser el duelo. Y esa parte cuando es muy violenta, es muy repentina, o muertes no esperadas, una madre se despide de su hijo en la mañana y lo asaltan y fallece. Entonces, la forma en la que vamos viviendo el duelo también nos va a marcar. Entonces, por eso lo importante de poder darle la oportunidad a nuestro cuerpo, a nuestra memoria emocional, pero que vive nuestra parte kinestésica, de expresarlo. O sea, sí puedes ir y abrazar su ropa, una foto, el llorar. Totalmente. Y sobre todo, como tú bien dijiste hace un momento, aprovechar estos días que vienen en familia, acercarnos al altar que hacemos con tanto amor, con tanto esmero y decirles lo que lamentamos su partida, lo que los extrañamos o quizá también el enojo porque seguramente nuestro cuerpo se va a liberar. Muchísimas gracias, querido Carlos. Y continuamos con más aquí en Sale el Sol.